Bien, y de esta manera arrancamos, Martín, con lo que es el resumen del turismo carretera. Primera fecha que se disputó en el Autódromo del Calafate. Largaba Facundo Arduzo en primera fila junto a Otto Frizzler. Atrás Chapur, que tenía que ir a la zona de boxe, ¿recordás? Porque tenía un pinchazo y largaba desde el fondo. Exactamente, una primera fecha de turismo carretera. Acá lo vemos a Mariano Werner, que había hecho la pole ese día y finalizaba complicado después. Tenía una complicada carrera. Tal cual, estrenando ese Ford Mustang que había tenido un gran rendimiento hasta que sucede esto en la final. Después iban a definir por la victoria Diego Ciantini, allí peleando con Marquitos Landa, que en esta maniobra lo va a tocar Ciantini a Landa y por eso después iba a ser sancionado Ciantini. Claro, lo iban a recargar después porque Ciantini iba a terminar, obviamente, adelante, pero bueno, después sería recargado. Acá lo vemos al Bochita. Exacto, en pista ganó Ciantini, atrás estaba de Berlín, que también tuvo un recargo, y finalmente la victoria fue para el Torino de nueva generación de Tobías Martínez. Sí, y si recuerdan, había ganado Chapur después, claro, Chapur lo terminan excluyendo por técnica. Por técnica, por compresión. Último, impresionante la carrera del TC en el Calafate. Vamos a Viedma, lo que pasaba entre Mariano Werner y Julián Santero. Este duelo impresionante entre un auto de nueva generación como el Mustang y un Falcon de vieja generación. Exactamente, un Mustang que comenzó el año de la mejor manera, ¿no? Porque si bien tuvo una complicada final en la fecha anterior, pero en Viedma seguía funcionando bien y mostrando un gran inicio de temporada para los autos de nueva generación. Ahí definía la maniobra a su favor Julián Santero, estirando el frenaje, se le ponía un poquito de costado, pero podía superarlo para tomar la punta de la carrera en esta segunda fecha del año, que iba a tener algunos incidentes, como este despiste ahí de Mangoni, y en el relanzamiento un interesante duelo, otra vez por la victoria. Santero movió mejor y pudo aguantar la punta. Exactamente, ahí lo vemos a Julián Santero luchando con su auto de vieja generación, digamos, el Ford Falcon, mientras que Werner le hacía lucha y le metía presión con el Mustang, pero finalmente Santero se iba a ir rumbo a la victoria. Ahí estaba, la victoria entonces para un auto de vieja generación, la primera había sido para uno nuevo, así que estaban repartidas. Vamos a la tercera. Sí. Perdón, Quijada terminaba tercero, también con el auto de nueva generación. Claro, primer podio un Camaro en esta temporada. Vamos a la tercera en Neuquén, donde largaban el Manu Ursera con Elio Craparo en la primera fila. Iba a intentarlo Craparo por afuera, pero rápidamente se guardaba detrás de un Ursera que había mostrado un gran rendimiento y Chapur que era tocado ahí, hacía un trompo en realidad y después se pegaba con Santero. Con Santero, sí, fue la polémica del fin de semana, porque después la carrera no fue demasiado entretenida, digámoslo así, y terminaría en poder, como vemos, de José Manuel Ursera, que tuvo un fin de semana redondito en su tierra. Sí, tal cual. Con autoridad ganó el Manu Ursera ese fin de semana. Buen rendimiento de Jonathan Castellano con la Dodge GTX. Y un Werner que estaba ahí, ¿sí? En la primera parte del año siempre lo veíamos en el top 5, terminando entre los de adelante con ese Mustang. Nos vamos ahora a Toay La Pampa, carrera de carácter especial. Exactamente, porque tenían que hacer cambio de neumáticos y bueno, ahí lo vemos a Ciantini peleando adelante con Agustín Martínez, dos autos hasta ese momento de vieja generación, porque recordemos que Ciantini hace poquito cambió de modelo. Exactamente, aguantaba bien Ciantini y después el momento de la carrera lo marcó este Pacecar, cuando quedaba el auto de Gastón Mazacán en un costado y se relanzaba la carrera con Werner, que por afuera iba a hacer esta maniobra que vamos a ver ahora. Fíjense cómo con una gran tracción y un gran paso de curva el auto de Mariano Werner puede aguantar todo por el externo y finalmente logra la maniobra de superación a Diego Ciantini, que en ese momento se quedaba con la espina, con el sabor amargo de no poder lograr la victoria por muy poquito. Y ahí lo vemos, a Mariano Werner, que de esa manera se encaminaba al triunfo para el primer triunfo de un Mustang en el turismo carretera en esta temporada 2024 de TC. Hablábamos de Ciantini en Toay, bueno, en Termas de Riondo otra vez adelante estaba el piloto de Balcarce, que en la primera fila largaba allí en el circuito de Santiago del Estero. Werner, que se iba afuera y tenía problemas con la caja en esa competencia de Termas de Riondo, y más adelante iba a abandonar también Ciantini con problemas en el diferencial. Así es, ahí lo veíamos a Werner ingresando a boxes y acá lo vemos a Ciantini, que ya comenzaba con los problemas y hacía su entrada también para hacer abandono de la carrera. Y acá vemos el relanzamiento, Julio. Entre Valentín Aguirre y Julián Santero. Era esa lucha por la primera colocación. Santero que rápidamente se guardaba detrás del Chevrolet y finalmente en las últimas vueltas iba a conservar la primera colocación para la victoria
victoria de Valentín Aguirre. Hasta ese momento, fíjate lo que era el campeonato, Martín. Una la ganaba un auto de vieja generación y a la siguiente aparecía uno de nueva generación, como en el caso de Concepción del Uruguay, donde Todino fue imbatible. Exactamente, muy contundente Germán Todino ahí con el Ford Mustang que estrenaba justamente de esta carrera en Concepción del Uruguay. Se quedó con todo, entrenamientos, clasificación, serie y después iba a quedarse con el triunfo en la final. Tal cual. Recordamos que Mariano Werner en esta carrera tuvo que largar desde boxes en el fondo porque había un problema en la salida. Se habían complicado con un neumático, largó desde el final y avanzó hasta el puesto 20, pero con sabor a poco para Werner porque tenía un potencial para estar mucho más adelante. Acá vemos el relanzamiento también después de ese despiste que veíamos antes de Benvenuti y ahí lo vemos a Todino muy contundente durante todo el fin de semana, como decíamos, y un auto imbatible en Concepción del Uruguay para encaminarse a lo que iba a ser su primer triunfo en la temporada. Así bajaba la bandera cuadros para el Gaucho de Rivera que ganaba en Concepción del Uruguay y ahora nos vamos a Rafaela para la 7ª fecha del año. Otra vez peleaban Ciantini, en este caso adelante, con Cristian Ledesma en su mejor fin de semana con el Camaro, luchando por la primera posición. Ledesma que tomaba la punta de la carrera, después se iba a dar un lindo duelo entre ellos dos que iba a terminar con una pasada de largo en la zona de la primera chicana. Fíjense cómo bloqueaba Ledesma, se iba también afuera Ciantini y esto lo aprovechaba Esteban Gini, que tomaba el liderazgo con el Toyota de vieja generación. Así es, con ese auto del Mackin Parts se encaminaba a la victoria, en lo que sería su primera victoria desde que compite en turismo carretera y segunda consecutiva para el Mackin Parts. Exacto. Y nos vamos a la última fecha que se disputó en Posadas. Hay problemas para Julián Santero estrenando el Ford Mustang con la bujía, un problema eléctrico. Y bueno, se quedaba también con las manos vacías cuando Santero largaba en primera fila. Claro, y acá vemos este toque entre Ledesma y Fontana. Se iba fuera el Chevrolet de Cristian Ledesma. Y acá lo vemos complicado a Diego Ciantini también, tratando de salirse de ese momento después de haber hecho un trompo. Y Trosset en esta fecha en Posadas tenía un fin de semana redondito también. Se iba a quedar con todos los puntos que entregaba esta competencia. Bueno, un fin de semana que ha sido dominante totalmente allí con el Mustang, Niki Trosset, y se dio la verdad una primera mitad de año, Martín, muy interesante para el TC, con 4 victorias para autos de nueva generación y 4 de vieja generación. Sí, está parejo por ahora entre los de vieja y los de nueva generación, pero bueno, la gente, yo creo que de a poquito se va generando un amorcito con los nuevos autos, ¿no? Me parece que de a poco se van encariñando. Tal cual. Bueno, y así está la situación del Campeonato del Turismo Carretera. Después de lo que fue esta primera mitad de año, el Manu Ursera es el puntero del torneo con 234 puntos. Segundo está Julián Santero con 226. Tercero, Mauricio Lambides con 225,5. Y más atrás aparecen Ciantini, Werner, Gini, Quijada, Aguirre, Landa y De Benedictis, los 10 de adelante, Martín. Y cierran los que estarían ingresando en la Copa de Oro, Todino, y aparece Niki Trosset, el ganador de la última fecha en Posadas.